Buenas tardes. Hola, Mauricio. ¿Me escuchas? No, profe. Hola. Ya hay 7 participantes. Vamos bien. Ya te di acceso a a la pantalla compartida, ¿listo? Listo, vale, profe. Vamos a esperar unos 5, 8 minuticos a que se conecten más personas. Listo. A ver cuántos logramos hoy festivo.
Empezamos. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por hacer presencia el día de hoy, hacer un esfuerzo grande. Hoy lunes festivo. Por favor, no olviden escribir al chat sus nombres completos y vamos a iniciar. Listo. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Hace 8 días habíamos quedado en que estamos haciendo 3 operaciones que las había propuesto, ¿sí? C operado con D y E operado con A. Esas las habíamos logrado hacer, que nos lo había ayudado a hacer Estefanía. Y pues nos quedaba pendiente una última operación que era B operado con D. No sé si recuerdan. Entonces, pues para hacer memoria vamos a hacer la siguiente operación. Y damos paso a lo que tenía preparado para la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la parte de arriba siempre se colocaba nuestro triángulo negrito, siempre estaba fijo. Entonces, en nuestro caso es el triángulo 1, 2, 3, que está el fondo negro. Nuestro segundo triángulo indicaba el cambio, la permutación que se hacía del triángulo original. Entonces, el primer cambio, B, nos indica qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacerle al triángulo original? ¿Alguno que me ayude? Poner el 2 con el 1, el 3 con el 2 y el 1 con el 3. Entonces, rotarlo. Ajá. Que pase lo que nos dijo Juan Diego. Bueno, ahí está nuestra rotación. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer, Juan Diego? O alguno que nos colabore. Ahora el otro triángulo, el otro rojo, Sí, tendríamos que relacionarlo con el que está encima. sí, ¿qué pasaría a ser nuestro triángulo negrito, no? Sí. Vamos a colocar acá encima. Listo. Entonces, ¿qué hago, Juan Diego? El 1 del triángulo rojo va con el 1. Entonces, vamos a rotarlo, ¿sí? Ajá. Y vamos a dejar así. Listo. Y lo ubicamos ahí tal cual. No, hay que cambiar el 3 y el 2. No. Entonces, Uy. Sí. entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cambiar el y el 2. Listo, y ahora sí los ubicamos. Sí, Listo. y ¿Y ahora cuál sería el resultado de hay nuestra que operación? relacionar el primer triángulo, el primero de todos, con el último. Listo, ¿cómo quedaría, Juan? Quedaría en las columnas de arriba y abajo quedaría el 1 con el 3, Con 3, el 2 con el 2 2 con el 2 y el 3 con el 1. y el 3 con el 1. Y eso es Que igual a 3, 2, 1, a F. a F. Ujú. Listo, correcto, muy bien, Juan. Entonces, tenemos muy bien presente.
Entonces, eso era lo que estábamos haciendo la sesión pasada, ¿no? Estábamos proponiendo alguna serie de operaciones para que ustedes tuviesen presente cómo deberíamos hacer una correspondencia entre los triángulos, ¿sí? Unas permutaciones, unos cambios que se hicieron ahí. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que antes nosotros le proponíamos una tabla y nosotros veíamos qué posibles propiedades cumplía dicha tabla. No sé si la recuerdan. Entonces, acá. ¿Se acuerdan que nosotros antes esta tablita se las dábamos llena con A, B, C, A, B o A, B, dependiendo de los elementos que tuviésemos? ¿Sí? Entonces, para nuestra nueva tablita, ¿cuáles son los elementos de nuestra tabla? Pues lo A, B, C, que D, E, F. Listo, muy bien. Entonces, estos son los elementos de nuestra tabla. Y vamos a ver qué propiedades, vamos a hacer un proceso análogo, pero inverso. No sé si me hago entender. Ahora vamos a ver qué propiedades cumplen y empezamos a llenar nuestra tabla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que inicialmente dábamos la tabla completica, estaba totalmente llena y entonces nos tocaba identificar qué propiedades tenía? Pues ahora primero vamos a ver qué propiedades, posibles propiedades cumple para luego ver pues cómo podríamos llenar nuestra tabla. Primera pregunta, ¿cumplirá nuestra propiedad del elemento neutro? ¿Qué dice la propiedad del elemento neutro? ¿Alguno Eh, que hay un que me- elemento que se opera con todos, pero no altera a los demás. Es decir, que nos deja nuestro elemento Neutro. que se operó, ajá, nos lo deja tal cual. Entonces vamos a proponer el siguiente ejercicio. Entonces vamos a operar A con D y D con A. A ver si existe la posibilidad de que en nuestro caso A sea neutro o D sea neutro o qué pasa con ellos. ¿Listo? Entonces, papel y lápiz y esperamos las respuestas al WhatsApp. ¿Es clara la indicación? ¿Alguno tiene alguna duda? pues según lo que vimos, si era neutro, si no estoy mal. ¿Seguro? ¿Para todos? Holman. Es que, bueno, yo estaba en otra casa de la clase pasada, entonces escribí en un cuaderno que ya no tengo. Pero sí, Bueno, yo hice dale. más con A y era neutro. Listo, listo. Entonces verifiquemos por ahora esta, ¿vale? Sí, señor. Efectivamente, o eso me dio 1, 3, 2. Sí, efectivamente. Listo, Holman ya le dio, Juan Diego ya le dio. Eh, ¿Quién es el elemento neutro? ¿D? Ah, No, está. ¿Esa? Entonces vamos a hacerlo con los triangulitos. Esperemos Jamie, Mariana, Stephanie, Johan, Daniela. No sé si fue clara la indicación para los demás. Si no, lo hacemos gráficamente, no hay lío. Entonces, espero ver si ustedes ya lo hicieron. Démosle un minutico a ver si no lo terminan. Y lo hacemos gráficamente y comprobamos a ver qué posibilidades hay. Stephanie, Mariana, Jamie, Johan, Daniela.
Mariana dices que también crees que es neutro. Eh, Mariana, ¿tienes micrófono con el que nos puedas ayudar a construir ese? Sí, sí, señor. Listo, dale, Mariana. Entonces vamos a hacer este, ¿te parece? Listo, Bueno, entonces vamos a dejar el segundo triángulo rojito a un ladito. Y tú me dices qué debo hacer. pues toca correr el triángulo y poner uno pues en uno. Sí, Y entonces, allá donde está el 2, toca cambiarlo por un 3. en el triángulo que yo estoy colocando, Sí, en el rojo. entonces, donde está el 2 colocamos el 3 Sí, sí, señor. y donde está el 3 colocamos el 2. Ujú. Listo. Y ahora, Ahora solo es correr el triángulo, el tercer triángulo, sí, y volver a cambiar los números. Cambiarle el 2 por, perdón, no, sí, el 2 por el 3 y el 3 por el 2. es decir, vamos a cambiar sobre el eje de 1. Listo. Y entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Pero esa sería la respuesta A operado D o D operado A. D operado A. Listo. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? 1,32, bueno, 1,32 y sería D, 1, 2, 3. Entonces, al 1 negro, ¿quién le corresponde? Ya lo vamos a ver el acá un 1. poquito. Exacto, el 1. Al 2 negro, ¿quién le corresponde? Ah, no, espera que me faltó hacer la modificación que tú me habías dicho, ¿no? Sí. Listo. Al 2 negro, El 3. le corresponde el 3 y al 3 negro, El 2. el 2. Listo. Y entonces, quién es esa matriz, como dijo la vez pasada un compañero? Es D. Exacto. Listo. Entonces, y para el primer caso, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces vamos a dejar otra vez, vamos a separar los triangulitos y tú me dices qué hago. Ok. Listo, sí, dale, dale. Listo, entonces solo es poner el mismo triángulo, el segundo triángulo encima. Primero. Listo. Y el siguiente, Y el siguiente ya es ponerlo y cambiar el 2 por el 3 y el 3 por el 2. entonces cambiamos. Listo, entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Sería 1, 3. Espera lo muevo para que lo puedas ver. Listo. Al 1, Es ¿quién le correspondería? 1, Exacto. Al 2, 3 3. Y y al al 3, 3, 2. listo. Entonces, podríamos decir que, Mariana, que Que quién es el también es elemento. D. ¿Qué cómo? Que también es D y pues no sabría yo qué.
O sea, si yo opero A con D, el resultado es D, ¿no? D. Pero podríamos decir que ¿quién es el elemento neutro? ¿Quién nos deja intacta nuestro? Ah, Exacto. Entonces, A sería nuestro elemento neutro. Entonces, si sabemos que A es nuestro elemento neutro, se cumple, Holman ya había hecho varias operaciones. ¿Y cómo podríamos llenar nuestra tablita sabiendo que A es nuestro elemento neutro? Pues entonces todos los que tengan la combinatoria con A, entonces van a ser ellos mismos. Por ejemplo, Listo, Holman, dime uno. digamos en la columna A ¿cómo? operado con A, ¿quién sería? sería, Listo. A operado con B. sería B. B. A El operado con siguiente C. sería C, A operado con D. D, A operado con E. E, Y A operado con F. F. Listo. y en la columna se podría llenar igual. Y la podríamos llenar igual. Es decir, B operado con A sería, B, exacto, C C, operado D, con E, A, F. listo, C, C, D, D, E, E F. y F. Entonces podríamos decir que nuestra tablita ya tiene, ¿qué propiedad? ¿Qué propiedad tiene nuestra tablita? neutra. La del elemento neutro. La del elemento neutro. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cumple nuestra propiedad del inverso? ¿Sí saben cuál es la propiedad del inverso? ¿Sí la recuerdan? Ese silencio me da miedo. No muy bien. Listo. Entonces, lo voy a hacer por acá abajito para que veamos. Entonces, que un elemento, digamos A, operado con otro elemento, nos da nuestro elemento neutro. En nuestro caso sería A. ¿Sí? Sí, Sí, sí sí, es sí. clara la propiedad, ¿sí? Ya, ya, ya me acordé. Listo. Stephanie, Leonardo, Johan, todos los demás ya se acordaron de la propiedad. Sí, señor. Daniela. Ay. Entonces, vamos a proponer el siguiente ejercicio. Entonces, ya saben, conmigo papel y lápiz. ¿Con quién Una tendríamos que operar, pregunta. señor? Digamos, A no sería elemento neutro porque con cualquiera que... Ah, no, olvídenlo. Ya me cuenta que... Bueno, Colma. Entonces, este es un ejemplo, un caso donde vamos a proponer con quién tendríamos que operar E para que nos diera A. Entonces, acá arriba tenemos nuestros otros elementos que podríamos tenerlos en cuenta para hacer la operación. Listo, el que lo vaya haciendo, toma una fotografía, nos la envía al WhatsApp, o el que quiera compartirlo, activa su micrófono por el chat, estamos pendientes. Que si podría ser un ejemplo y luego el ejercicio. Mm, sí, sí, dale, dale. Vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces. Pues hagamos este ejemplo y ya les propongo uno nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el caso de E.
Entonces, E, ¿qué le hace a nuestro triángulo principal? Pone el 2 con el 1, el 1 con el 2, perdón, el 1 con el 2 con el 1 y el 3 con el 3. Entonces, deja a quién fijo. ¿A quién lo deja fijo? Deja fijo al 3. Exacto. Dejamos fijo el 3 y hacemos como una simetría entre 1 y 2. Entonces cambiamos los papeles. Entonces acá viene el 1 y acá viene el 2. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces nos tocaría buscar un tercer elemento, alguien con que tengamos que operar D, alguien con el que tengamos que operar a E, para que el resultado de esa permutación nos dé A. ¿Sí? Es decir, que al elemento principal, a nuestro triángulo inicial, voy a escribir la respuesta. Vamos a colocar acá. A nuestro triángulo negrito, nos lo envíe alguien que en el vértice 2 nos relacione con 1. ¿Quién nos relaciona con 1? Sería 2. Entonces, No, mentira. Tendría que ser 1 ahí para que nos diera 1 en el otro. Exacto, tendría que ser 1 acá para que nos diera 1 en el otro. Listo. En este vértice, ¿cuál sería? 2. Tendría que ser 2 Y el otro se queda quieto. y el otro dejarlo quieto. Pero entonces, ¿quién es este triangulito? Ese es E. ¿Cuál? E. Muy bien. Entonces, nuestro primer triángulo fue E, pero al hacer la operación, entonces vamos a hacer, recuerden que es el arroba, y vamos a operarlo con E. Entonces, E operado con E nos da A. Entonces, ¿cuál sería el inverso de E? ¿Quién sería el inverso Profe, de que E? quedan 10 minutos. No olviden que cuando se acabe la sesión, con la misma contraseña pueden entrar. ¿Listo? Sería A. El inverso de E sería A. No sé. ¿Sería E? Sí, señorita. Entonces, ¿por qué sería E? Porque un elemento operado con otro elemento puede ser el mismo o diferente, nos tiene que dar nuestro elemento neutro, que en nuestro caso sería A. Entonces, E es el inverso de E. ¿Sí soy claro ahí? Sí. Sí, señor, pero sería el inverso de sí mismos para que no cambie nada. Sería el inverso de sí mismo para que no cambie nada. Listo. Entonces, voy a proponer el siguiente ejemplo y lo hacemos. No sé si con ese ejemplo fui claro, si no proponemos otro y luego Creo que ya sé uno cómo para hacer. resolverse. Señor, Creo que ya sé cómo poner algunos números letras en la tabla. Con listo, eso. Juanman. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más y nos das tu apunte. Eh, anótalo por ahí para que no se te vaya a olvidar y ya nos ilustras, ¿vale? Sí, Entonces, señor. vamos a dejar nuestros triangulitos por acá y voy a proponer uno nuevo. Entonces, vamos a operar a alguien con, digamos, con F. Entonces, ¿con quién tendríamos que operar a F para que nos dé nuestro elemento neutro? Entonces, F es 3,
Primero hay que armar los triángulos de F. Listo. Entonces, démosle la oportunidad a otro que participe. ¿Listo? Daniela, ¿tienes micrófono? Daniela. No, creo que no tiene micrófono. Estefanía. Bueno, este es un ejercicio para hacerlo a lápiz y papel, ¿vale? Si alguien ya lo tiene, me dice y lo hacemos. ¿Quién sería ese otro elemento para que nos dé como resultado nuestro elemento neutro? F. Leonardo, ¿sí? No, Jair, es que me tocó con otra cuenta porque el PC no servía. Listo, dale, Jair. Tú dices que es Efer. F, sí. Listo, dime qué hago. ¿Mm? Ah, bueno. ¿Cómo así? ¿Con los triángulos? Sí. Bueno, ¿O pues cómo lo hiciste para saber que era F? pues yo aquí tengo anotado A, B, C, D y F y fue el único que coincidía para luego quedar 1, 2, 3. Entonces no lo hiciste de los triángulos. No. Listo, entonces no utilicemos los triángulos. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues primero anoté F, que fue 3, 2, 1. Listo, entonces tengámoslo por acá. Entonces, este es nuestro F. Sí. Listo. Entonces lo que hice fue buscar relaciones. Busqué, digamos, ¿cuál qué? ¿Cuál relacionaba el 3 con el 1, el 2 con el 2 y el 1 con el 3? Y resultó también ser F. Ah, ok, o sea, tú hiciste lo siguiente. A mí me dio A. Uy, me alegra que de cosas diferentes, a ver, así lo podemos discutir. Entonces, ya ahí dijiste, uno que el 3 me relacione con uno, que el 2 me lo relacione con 2 y el uno con el 3. Sí. ¿Sí? Sí, y así fue como me dio F otra vez. O sea, me dio F. Ok. Entonces tú dijiste, bueno, entonces como esa relación solo se pasa en F. Entonces tengámoslo acá, Jair, y vemos a ver a Juan, creo que fue, que le dio Mariana también le dio F. ¿a quién? Mariana. Listo, Mariana. Entonces, escuchemos a Juan a ver por qué le dio A y a ver si es verdad o no. Eh, Juan, Primero señor, yo armé el triángulo de la F, que vendría siendo el 1, listo. el 1 con el 3. Entonces hay que girarlo. Sí, uno con tres. Y, Así. ajá, y el 2 con el 2 y el 3 con el 1. Así sería. Y luego, con el Listo. otro triángulo, lo que hice fue Sí. buscar cuál de esos se relaciona con el primero para que nos dé A. Y entonces, si lo miro, tiene que ser el mismo A, porque va el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Eh, bueno, Juan Diego, pero hay que tener en cuenta que nosotros debemos buscar uno que nos relacione al 3 con el 1. Digamos el caso de B, por ejemplo, ¿sí? Recuerda que este rojo pasa a ser como nuestro triángulo negro. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, 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 ya bien que ve. Sí. Listo. Efectivamente, como dijo Jair y como dijo Estefanía, ¿sí es Estefanía? Perdón. Mariana. Mariana, perdón. Como dijo Mariana, F sería el mismo elemento inverso. Entonces, efectivamente, como el primer paso que hizo Juan Diego estaba bien, pero hay que tener en cuenta lo que yo les decía, el que el 3 nos relacione con 1.
para que en nuestra respuesta quede 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. Entonces, un elemento que se relacione con 1, el 2 con el 2 y 3 con el 3, efectivamente sería el mismo F. ¿Sí? Que si se fijan ustedes, lo único que hace es mantener el 2 fijo, siempre el 2 se mantiene fijo, y hace una simetría entre 1 y 3. ¿Sí? Cambia los lugares. ¿Sí? ¿Está ahí es claro? Entonces sería acá F. Nuestros valores F y ese sería el valor de nuestro resultado. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Queda un minuto. No, no, señor. Listo. Entonces, En mi turno. listo, Holman. Ya se me había olvidado. Señor. Podríamos ir a la tabla ahora sí. Listo, vamos a volvernos a la tabla. Vamos a la tabla. Listo. Yo digo que B con B es A, C con C es A, D con D es A, E con E es A y F con F es A. Muy bien, Holman, porque nos dejas un buen interrogante para cuando vuelva a iniciar nuestra sesión. Entonces, lo que dice Holman es la diagonal sea, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Todos, alguno a favor, en contra. Está por terminar, ya nos hablamos, ¿vale? El mismo ID y la misma contraseña.